En este vídeo te hablaré de lo que es el podcasting 2.0, veremos algunos ejemplos, cómo podemos aplicar estas ventajas en nuestros podcasts. ¿Empezamos? Seguramente conocerás lo que es un podcast, pero ¿qué es un podcast 2.0? ¿Qué características tiene? Pues qué mejor forma que enseñarte la evolución del podcasting que con un ejemplo. Y lo haremos en uno de mis podcasts que he integrado algunas de estas características. Primero necesitaremos un reproductor de última generación. Por ejemplo, tenemos a Podverse. Lo abrimos y vamos al último capítulo de Haciendo el Sueco. Por cierto, te recuerdo que también tenemos el podcast de Haciendo el Sueco Media. Tienes el enlace en las notas de este vídeo. Veremos en la portada de reproducción varias páginas con información. Cada punto representa una página. En la primera tenemos la portada, el título del capítulo con su imagen correspondiente y la duración. Deslizamos y en el segundo punto tenemos la descripción del podcast. Volvemos a deslizar y tenemos la lista de capítulos, donde cada uno contiene su imagen correspondiente y puede además contener un enlace. Nos desplazamos a la siguiente página y tenemos los comentarios. En este caso va a un tweet que se publicó en Mastodon, pero podría ir a un hilo en X, anteriormente conocido como Twitter. De esta manera tenemos los comentarios centralizados dentro del capítulo sin estar atados a una plataforma de podcasting. Desplazamos de nuevo y nos vamos a la última página donde tenemos la transcripción del podcast, donde incluso podemos buscar por palabras. Pero hay más. Encima tenemos un icono con una moneda y el símbolo del dólar. Si pulsamos podemos mandar al podcaster y a los que quiera compartir la monetización dinero mediante bitcoins. Exactamente se llaman satoshis, que es la 100 millonésima parte de un bitcoin. Podemos mandar X dinero de forma puntual o bien podemos mandar por cada minuto escuchado. En esta página podemos poner la cantidad deseada por tiempo de escucha, por minuto, y en la portada lo activamos o desactivamos. Al lado tenemos Boostagram. Con esto mandamos de forma puntual una cantidad de satoshis y además podemos enviar un mensaje que saldrá publicado en los comentarios de este capítulo. Veamos cómo podemos activar estas opciones en nuestro podcast. Primero de todo debemos de alojar el podcast en un lugar donde nos acepten este tipo de características, las características del podcasting 2.0, o bien nos podemos autoalojar en nuestro hosting. Si buscamos un lugar donde alojar nuestro podcast, podemos elegir varias opciones. Tenemos una lista de estos servicios en la web podcastindex.org. Vamos a Apps, filtramos los resultados por hosting y veremos los diferentes sitios así como sus características. Por ejemplo, tenemos a Blubrry, donde nos ofrece un gran número de características avanzadas. Capítulos, episodios, recibir fondos, transcripción, etcétera, etcétera. Haciendo clic en una de las características veremos de qué se trata y cómo activarlas. Otra opción es alojar nuestro podcast en nuestro hosting. Un ejemplo es WordPress. En mi caso, el diario de Haciendo el Sueco está de momento alojado en podcasters de Spotify, que no aceptan estas características, pero tengo 3 más que están alojados en mi propio hosting mediante WordPress y uso el plugin PowerPress, donde sí que tengo estas características. Si tienes tu podcast en iVoox, por ejemplo, olvídate de estas ventajas. Lo mejor es pasarse a servicios para auténticos podcasters. Vamos a ver cómo funciona el plugin PowerPress de Blubrry para instalaciones propias en WordPress. Para empezar, decir que es un plugin gratuito que nos ofrece, tal y como nos detalla en la página web de Podcast Index, una nutrida lista de características del podcasting 2.0. Vamos a crear un nuevo capítulo en nuestro podcast. Ya tenemos el archivo MP3 generado y ahora solo nos queda crear una entrada en nuestro WordPress. Dentro de esta nueva entrada escribimos un capítulo, escribimos una descripción, luego añadimos la URL donde está nuestro MP3, el capítulo del podcast que queremos publicar, que habremos subido mediante FTP o en la sección Medios de WordPress. Hacemos clic para validar el archivo. Si está en verde es que lo he encontrado y si está en rojo es que la URL que hemos puesto es incorrecta. Cuando esté en verde podemos ver nuevas opciones. Empezamos con la transcripción. En varios servicios te ofrecen la transcripción automática. En el caso del plugin de WordPress no es así y tendremos que subir el archivo con la transcripción. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de 4 formas. Manual, es decir, escuchar el podcast y mediante una aplicación para generar subtítulos, escribir la transcripción. La segunda opción es generar un vídeo, subirlo a YouTube y esperar a que lo transcriba.
descargarse el archivo SRT y subirlo a nuestro WordPress. La tercera opción es usar algún servicio en la nube donde subes tu archivo de audio y te autogenera el archivo de subtítulos en SRT que subiremos también a nuestro WordPress, o bien usar un editor de vídeo como DaVinci Resolve y hacer la transcripción automática. Resumiendo, necesitamos un archivo SRT, un archivo de subtítulos, para tener la transcripción en nuestro podcast. Cuando lo tengamos, lo subimos también mediante FTP o mediante la sección de medios y pegamos la URL. Vamos a añadir capítulos. Para eso vamos a la última pestaña llamada Chapter Builder, activamos Add Chapters y generamos los capítulos. Tiempo de inicio en horas, minutos, segundos, título, una URL en el caso de que queramos añadir un enlace y luego, si queremos, podemos añadir una imagen. Si queremos añadir estos capítulos a la descripción del podcast, debemos de generar código HTML y una vez generado, copiarlo de este recuadro y pegarlo en la descripción. Vamos a la pestaña de avanzado. Aquí veremos nuevos campos que podemos rellenar, como es la ubicación, tipo de licencia, créditos y la opción Value for Value, que veremos ahora. Esta opción nos permite recibir estos satoshis que hemos comentado al principio. Para eso debemos de tener una cuenta en una cartera virtual de bitcoins, como por ejemplo Albi, en getalbi.com. Si todos nuestros capítulos van a tener esta monetización, lo podemos hacer en los ajustes generales de WordPress en la sección Experimenta. En el caso que en un capítulo en cuestión queramos compartir esa monetización con más personas, lo debemos de hacer dentro de la entrada del episodio, en Añadir persona, Add Person. Introducimos los códigos que nos habrá dado Albi y el porcentaje de monetización. También tenemos los soundbites, que son esos momentos especiales en nuestro podcast que queramos remarcar. Introducimos el punto del inicio y la duración, seguido de un título. Y para terminar, añadimos el Social Interact o la interacción social. Ahí ponemos el enlace donde queramos centralizar los comentarios. Puede ser un tweet de Mastodon o bien un tweet o entrada en X, seguido de nuestra dirección de la red social que decidamos usar. Como ves, el podcasting 2.0 está repleto de nuevas características y más que van a venir. Si quieres que me centre en algún aspecto, por favor, coméntalo en las notas del programa. Espero que este vídeo haya sido interesante. Si es así, dale al like y compártelo a la gente que pueda serle útil. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!